Yo no tengo pecados. Queridos hermanos, dentro de las reflexiones que hace uno a la luz del diálogo con el Señor a través de su palabra contenida en la Sagrada Escritura, me brincó el hacer un poco de historia. Con algunos matices, más o menos, creo que el proceso en el camino de decidir tomar el camino de la salvación es de alguna manera similar. Crecer en una familia católica, quizá ir a una escuela católica o por lo menos asistir al catecismo, creyendo todo lo que te dicen tus familiares y los catequistas. Luego viene la etapa de la rebeldía, del cuestionamiento de todo, incluso de uno mismo, y en este momento llegamos a un cruce de caminos muy pesado, en donde si no se toma el camino adecuado puede uno llegar a perderse y hacer un caos de la propia vida. Cuando, echando mano de todo aquello que traemos guardado en los recuerdos, logramos decidir seguir las huellas del Maestro, algunas veces será de manera espontánea y algunas otras de maneras forzadas o hasta violentas o trágicas, empezamos el sendero y nos parece que la senda, aunque angosta y de tierra, no es tan complicada de seguir. El camino sigue, los nubarrones se alejan y los días soleados y apacibles aparecen. Las grandes tribulaciones y pecados, los pecados mortales de esos que carcomen el alma, pues van quedando atrás y uno se empieza a confiar, tanto que llega el momento en que parece que la etapa de los grandes pecados que ya quedó en el pasado se ha cargado también a los pecados pequeños, aquellos veniales, de modo que uno llega a pensar, de la que me libré. Lo malo ha pasado, lo único que tengo que hacer es mantener el rumbo y el ritmo, y con eso ya estoy del otro lado. Ya la hice. Sin embargo, el mismo camino hace que uno vaya descubriendo que sin darse cuenta, la pendiente se empieza a hacer más pronunciada y uno pues cae en la cuenta también de que muchas cosas que antes no veía, concentrado como estaba en aquellos nubarrones que dejó hace ya un buen tiempo, no llaman su atención. ¿Qué es lo que le ayuda a uno a descubrir la realidad? El diálogo con el Señor. Una buena tarde, a la luz tenue del atardecer, leyendo la Escritura, aparece ante nuestros ojos el siguiente texto del Evangelio según San Juan. Escuchemos. Y dijo Jesús: para un juicio he venido a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven, se vuelvan ciegos. Algunos fariseos que estaban con él oyeron esto y le dijeron: ¿es que también nosotros somos ciegos? Jesús les respondió: si fueran ciegos, no tendrían pecado, pero como dicen, vemos, su pecado permanece. Cuando uno lee este pasaje como observador, resalta la actitud de los fariseos y a las palabras de Jesús uno le puede añadir aquel adagio que reza: no hay peor ciego que el que no quiere ver. ¡Caramba! Ya ni la muelan estos fariseos, caray, qué descaro. Claro que para entender esta actitud farisaica, debemos leer el pasaje completo que abarca todo el capítulo 9 del Evangelio de San Juan. Pero para hacer una correcta lectura, una lectura de provecho para el crecimiento personal y comunitario, no es recomendable el modo observador, sino hay que leer en modo métete en el texto. En este diálogo con el Señor, que es la lectura orante, Jesús nos pone enfrente estos versículos para que nos cuestionen, para que una vez que hemos juzgado y dictado la sentencia a los personajes que aparecen en el pasaje, pasemos ahora a encarnarlos.
En todo lo que es el capítulo aparecen, además de Jesús y los fariseos, el ciego, sus padres, los discípulos, los vecinos. Sin embargo, no alcanza el espacio para recorrerlos todos. La reflexión de hoy se centra en los fariseos, que eran los más odiosillos, y quizás esté pensando usted en alguien en este momento. Bueno, sí, el Señor nos ha dejado en la Biblia todo tipo de personajes, no para que escojamos los que nos gusten y desechemos los que no, sino para que nos examinemos bajo todos los aspectos que podemos vivir, pues nadie puede decir que no padece de alguna de las actitudes que aparecen a lo largo de los 73 libros de la Biblia. Así pues, podemos empezar con algunos cuestionamientos. ¿Por qué dice Jesús que ha venido a un juicio que hará ver a los que no ven y dejará ciegos a los que ven? ¿Por qué dicen los fariseos que ellos ven? ¿A qué se refiere Jesús a que el pecado permanece porque dicen ver? Bueno, pues porque nos conoce, sabe de nuestros pensamientos y de cómo fácilmente caemos en pensar que ya somos de los buenos por el simple hecho de que no hacemos fechorías. Y sin embargo, hay muchas personas que no hacen fechorías y ni creyentes son. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Pues sucede que lo que hacemos o lo que no hacemos no es suficiente para contagiar, para irradiar la luz del maestro al que decimos seguir. Y entonces viene otra pregunta: ¿qué clase de cristianos somos? ¿No nos estaremos pareciendo a los fariseos que cumplían al 100% lo que dictaba la ley? Pero como decía el mismo Jesús en otro pasaje, ni pichan ni cachan, ¿va? No dejan entrar, ni entran, ni dejan que los demás entren. Quizá nosotros nos faltamos a misa los domingos y hemos recibido ya hasta 6 de los sacramentos. Nos confesamos y comulgamos casi diario o cada vez que podemos. Rezamos el rosario, no llevamos una vida loca, pagamos el diezmo, donamos despensas, asistimos a los oficios de Semana Santa, no se diga el miércoles de ceniza, estamos presentes en el Vía Crucis, en fin, cumplimos todo lo que marcan los mandamientos, los de Dios y los de la Iglesia. Pues hasta ahí no somos más que iguales a los fariseos. ¿Qué es lo que no estoy viendo? Quizá me preguntes. Bueno, puede ser que a pesar de todo ese cumplimiento de la ley, sigas sin saludar o sin tratar con amabilidad a esa persona que te cae mal, o al adulto mayor que llegó a tu ventanilla o a tu mostrador. Puede ser que pases sin ni siquiera voltear a ver y menos saludar al personal de limpieza porque no somos iguales. También puede ser que compres lo barato para regalar y lo caro para ti. ¿Y qué hay de lo que dejamos de hacer? Por ejemplo, ceder tu lugar en el camión o en la rutera para que otro se siente, sin importar quién sea, si lo necesite o no. Echarle una bendición a aquel que se te atravesó y no le tocaba pasar, o al que te mojó al pasar un charco. Callar ante un comentario o acción imprudente. De lo más difícil es doblegar la lengua, ¿eh? Es muy difícil que haya un comentario que no tengamos algo que decir o a qué añadir. Prestar un servicio a tu comunidad pudiendo hacerlo. Guardar en el templo o en la Santa Misa la debida compostura y no llegar como si se tratara de una plaza pública. Ceder a una propuesta sin aferrarte, aun cuando pienses que tu idea sea la mejor. En todo esto pecamos, pero no lo vemos porque nos justificamos cumpliendo.
Y como a los fariseos, no nos cae el 20 de que estamos cumpliendo a medias. Cuando escuchamos pecado, nos vienen a la mente los pecadores obscuros, malvados, esos que asesinan, que roban, que estafan, que mienten constantemente, que engañan, que van a las orgías, que están sumidos en las drogas, en el alcohol, en la trata de personas. Pero hay otros muchos pecados que no vemos por tener nuestra atención solamente en aquellos que ya etiquetamos y que guardamos en un anaquel y ya no tenemos nada que ver. Así que la próxima vez que pase por tu mente la idea de que no tienes pecados, piensa que es el momento de hacer un buen examen de conciencia y verás que aún queda mucha basura por echar fuera del alma. Soy Jorge Cervantes del Instituto Bíblico San Jerónimo. Hasta la próxima.